Hola, mi hermano querido. Una de las industrias más lucrativas en el mundo moderno es la piratería. Esta gente deshonesta mueve alrededor de 522 mil millones de dólares por año. Es una cantidad de dinero fabulosa. Pero la piratería no es ninguna novedad en nuestros días. Satanás es el gran imitador, el primer imitador, el padre de los piratas. Y viene trabajando con ahínco desde el día que engañó a Adán y a Eva con un mensaje pirata, con un falso mensaje. El enemigo tiene cristianos falsos, tiene también un evangelio falso, una justicia falsa. Y un día, dice la Biblia, Él presentará al mundo un falso Cristo. Él es el especialista en crear lo falso para torcer la verdad que viene de Dios. Esta semana estudiaremos acerca de los falsos maestros que había levantado el enemigo en los días de Pedro. Leamos la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también cuando dice aquí entre el pueblo se está refiriendo al pueblo de Israel. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes, y Pedro ahora está hablando de los cristianos de su tiempo, como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró, acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Sabes, estas son palabras duras. Pedro aquí en este texto describe algunas de las características de los falsos maestros. La primera característica que menciona es el engaño. El que engaña usa palabras o acciones con las cuales hace creer a la gente algo que no es verdad. Satanás es el originador del engaño, de la mentira, de la falsedad, de la piratería. Se presentó a Eva y usó la propia palabra de Dios para hacerla caer. Claro que la usó como a él le convenía, pero lo hizo de modo tan convincente que la pobre Eva cayó. ¿Sería posible hoy que los falsos maestros usen la misma técnica? Que lleguen hasta ti con la palabra de Dios, con el espíritu de profecía en la mano, para hacerte creer lo que les conviene a ellos, pero que te destruya a ti. Bueno, el engaño es la primera característica de los falsos maestros. La segunda característica que Pedro menciona de los falsos maestros es la negación. Dice el texto literalmente: introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró. ¿Cómo se llega a negar a Cristo? Esto es interesante. Judas, en el único capítulo que tiene, en el versículo 4, responde cómo se llega a negar a Cristo. Judas dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único, soberano y Señor nuestro Jesucristo. Muchos de estos falsos maestros en los tiempos de Pedro y también en los tiempos de Judas enseñaban que la gracia de Cristo era permisión o permiso para continuar pecando. Y claro, esto los llevaba a mostrar la tercera característica, que es la sensualidad. Pedro dice literalmente: y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos. Finalmente, la cuarta característica de estos falsos maestros es el deseo de ganancia, de ganar dinero. Todos ellos piden ofrendas bajo el pretexto de mantener un ministerio. Te digo una cosa: la única entidad que tiene derecho a pedir dinero de la iglesia es la propia iglesia.
Pero estos falsos maestros han descubierto que la mejor manera de pedirle dinero a la iglesia es hablar mal de los líderes de la iglesia organizada. Ellos se olvidan que débil o defectuosa, como la iglesia pueda ser, es la niña de los ojos de Dios. Yo no he comentado ahora de propósito por qué la tercera característica de los falsos maestros es la sensualidad. ¿Y a qué se estaba refiriendo Pedro? Porque este es un asunto que lo vamos a tratar más adelante. Pero ahora vayamos a la segunda parte de este estudio y aquí veremos que uno de los principales engaños de los tiempos de Pedro estaba relacionado con una comprensión errada de lo que significa la gracia de Cristo. Por eso la primera característica de los falsos maestros es el engaño. Ellos mentían a la iglesia. Ellos no reconocían al Señor Dios Todopoderoso como el Dios de la gracia, porque tal vez ellos no entendían correctamente el tema de la gracia. ¿Sabes? Es triste ver que aún hoy continúa ese malentendido. En los tiempos de Pedro, dice la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 19, dice, habían maestros falsos que negaban la gracia de Cristo. ¿Por qué? Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que a duras penas se habían escapado de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, puesto que cada cual es hecho esclavo de lo que le ha vencido. Este es el primer malentendido de la gracia. ¿Cuál? Que la gracia es permiso para seguir pecando. Se olvidaba esta gente que la gracia es perdonadora y transformadora al mismo tiempo. No son dos cosas separadas. El ladrón en la cruz fue perdonado y transformado al mismo tiempo. No tuvo tiempo de mostrar al mundo su vida transformada porque murió en la cruz. Pero en el caso de Zaqueo podemos ver bien claro esto. Él fue perdonado. Y porque fue perdonado, inmediatamente se dispuso a corregir su conducta y le dijo a Jesús, si he sido deshonesto, si he engañado a alguna persona, voy a devolverle a cada uno todo lo que di, cuadruplicado, y si me resta, voy a dárselo a los pobres. Ese es el resultado de la verdadera gracia, porque cuando la gracia te perdona, inmediatamente te transforma. Gracia que no transforma no es gracia. Es la imitación de la gracia. Es la gracia pirata, la gracia falsa. Ahora, por otro lado, están los que desean añadirle algo a la gracia. No aceptan que el ser humano no deba hacer nada para salvarse. Argumentan que la justificación es por gracia, pero que en la santificación debe entrar la acción del esfuerzo humano. Y ahí también caen en un error, porque si es cierto que el ser humano es transformado por la gracia, es mentira que el ser humano tenga que hacer algo para añadirle algo a la gracia. La justificación es únicamente por la gracia y la transformación, la vida de santificación también es únicamente por la gracia. Todo viene de Dios. Lo único que el ser humano tiene que hacer es colocarse en las manos de Dios. Cada día buscarlo a través de la oración, del estudio de la palabra de Dios, de la testificación. Y dejar que la vida santa, la justicia de Cristo fluya a través de Él hacia las personas con las cuales se rodea. No es su justicia humana, porque la justicia humana es trapo de inmundicia. Es la justicia de Dios a través de Él. Es la voluntad humana pobre, unida a la santificada, santa voluntad de Dios. Eso es lo que el cristiano tiene que hacer, colocarse como una herramienta en las manos de Dios. Pero en los tiempos de Pedro, pues la gente parece que no entendía esto. Entonces había dos malos entendidos de la gracia. El primero, que el hombre recibe la gracia, no tiene que preocuparse de nada, puede seguir pecando como antiguamente. El segundo, que el ser humano tiene que hacer esfuerzo para mostrar una vida disciplinada después de la conversión. Tiene que vivir una vida disciplinada, sí, pero como resultado del poder de Cristo en su vida. Si hay algún trabajo humano, podríamos decir, es colocarse en las manos de Dios
y dejar que el carácter de Jesucristo se refleje en su vida. En la tercera parte de esta lección, Pedro es duro con aquellos que mal entienden la libertad en Cristo. La libertad que Cristo nos da no es libertad para pecar, sino libertad del sentimiento de culpa y del poder que el pecado ejerce en el ser humano. Cuando estamos esclavizados del pecado, pues no tenemos libertad. Somos pobres esclavos del pecado. Pero cuando Jesús llega a nuestra vida, llega para libertarnos del poder de ese pecado, no para libertarnos de la ley de Dios, no para libertarnos de andar en los caminos de Dios. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo dijo Pablo. Pedro dice la misma cosa. Las tres cosas que necesitas para recibir la gracia perdonadora y transformadora de Cristo es, primero, reconocer que tú no puedes. Segundo, reconocer que Cristo sí puede. Y en tercer lugar, ya que tú no puedes y Cristo es el único que puede, entonces corre a los brazos de Jesús. ¿Por qué? Justamente porque tú no puedes. El pecado te hace mal, te daña. Puede parecer atractivo, pero acaba destruyéndote. Tu única salida para libertarte del poder del pecado es Cristo. Por eso Pedro es duro con los que no aceptan la gracia transformadora. Él dice en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versos 20 al 22, él dice lo siguiente. Voy a dejar el texto en la tela para ir comentando. Porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiénes son estos que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Son los que aceptan a Jesús, los que han sido convertidos, los que finalmente abrieron el corazón y dejaron que Jesús entrara en su vida. Y Pedro dice, pero si estos se enredan de nuevo en ellas, ¿en qué ellas? ¿En qué cosas? Pues en las cosas, en las contaminaciones del mundo, de donde se habían escapado. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Dice, si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ellas, o sea, continúan viviendo en esa vida antigua y son vencidos por esas contaminaciones, pues el último estado les viene a ser peor que el primero. Esto es interesante. Si tú has vivido una vida horrible de pecado, revolcándote en la lama, en el barro del pecado, y un día conoces a Jesucristo y te escapas de eso, pero después continúas y vuelves a este estado pasado, dice que tu estado posterior es peor que el anterior. Pues, dice el texto, mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos, a estos que dicen que aceptaron la gracia pero siguen revolcándose en el pecado, o que aceptaron la gracia y vuelven a su vida antigua de pecado, a ellos, dice, les ha ocurrido lo del acertado proverbio. El perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dos figuras terribles. Quien acepta a Cristo y después vuelve a su vida pasada, o quien acepta a Cristo y continúa viviendo en su vida pasada, es como el perro que come su propio vómito, como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. ¡Qué expresión dramática! ¡Qué figuras extraordinarias! ¿Por qué? Porque pues la gracia auténtica, la gracia salvadora es aquella que te perdona y te transforma. Y cuando te transforma no es para que continúes viviendo la vida pasada bajo la esperanza falsa de que pues el amor de Dios te perdona, el amor de Dios te perdona. Claro que te perdona, pero cuando te perdona te transforma. Y si no te transformó, pues nunca has conocido la verdadera gracia de Cristo. En la cuarta parte veremos que Pedro y Judas hablan en algunos lugares casi las mismas cosas. Pareciera que uno le hubiera copiado al otro. Si tú lees el libro de Judas y lees especialmente el capítulo 2
de la segunda epístola de Pedro, vas a ver que usan las mismas expresiones, las mismas palabras, los mismos pensamientos. Por eso los estudiosos creen que uno copió al otro y cada uno tiene su propio argumento para decir, no, este copió a este o este copió al otro. Yo creo más bien que es la inspiración del Espíritu Santo, que desea repetir una y otra vez algún mensaje a su iglesia, porque el asunto es de suma importancia. Entonces le dio el mensaje a Pedro, le dio el mensaje a Judas, para enfatizar el hecho de que la gracia es perdonadora y es transformadora, y que no puedes usar el término gracia de Cristo para seguir viviendo tu vida de pecado, pero que tampoco en contraposición te puedes ir al extremo de pensar que te puedes aumentar alguna cosa para tu salvación a la gracia de Cristo. Lo peor de todo es que estos falsos maestros, según Pedro y también según Judas, están dentro de la iglesia. Pedro dice, estos son manchas y suciedad que mientras comen con ustedes se deleitan en sus engaños. O sea, están en la iglesia, buscan en la Biblia argumentos para justificar sus engaños. Y tanto Pedro como Judas mencionan a Sodoma y a Gomorra como un ejemplo de lo que sucederá con los que se atrevan a jugar con la gracia divina para apoyar su manera pecaminosa de vivir. Y ahora voy a entrar en un asunto delicado. Al mencionar a Sodoma y Gomorra, tanto Pedro cuanto Judas, y al decir que había dentro de la iglesia algunos que usaban la gracia de Cristo para defender su sensualidad, se estaba refiriendo específicamente al pecado del homosexualismo. Y este es un asunto delicado, porque yo creo que la iglesia debe amar a todos los pecadores. Sea quien sea, hagan lo que hagan. La misión de la iglesia es amarlos y traerlos a Jesús para que reciban la gracia perdonadora y transformadora. Pero el peligro de contaminarnos con la manera de pensar de gente que no conoce la palabra de Dios, el peligro radica en el hecho de querer aceptar al pecador con su pecado dentro de la iglesia y decir que la gracia es capaz de entender al pecador viviendo su pecado, practicando su pecado. Y esto no puede ser. En los tiempos de Pedro había gente defendiendo eso. A lo largo de la historia siempre hubo eso. Y no es raro ver eso en nuestros días. ¿Cómo tener claro el asunto? Debemos amar a todos los pecadores, abrirles las puertas a todos los pecadores, permitir que todos entren, pero que entren para ser transformados por el amor de Jesucristo. No que entren cargando sus pasiones y pensando que la gracia de Cristo va a pasar por alto el pecado de alguien. Y esto es con cualquier tipo de pecado. Pero en el caso de Sodoma y Gomorra era específicamente el pecado del homosexualismo. Llegamos al fin de este estudio. Pedro habla también de Balaam. Menciona a Balaam como un ejemplo de falso maestro. ¿Qué sucedió con este hombre? Este es el típico maestro a quien Dios le hablaba, pero él no quería. Dios le hablaba, pero él no quería. Dios le hablaba, él se resistía, él se endurecía. El Espíritu Santo trabajaba en su corazón, pero él cada vez más duro, más duro, más duro. Sabes, los que lidiamos con asuntos espirituales corremos el peligro de acostumbrarnos tanto con los asuntos espirituales que ya pensamos que eso es para los otros y no para nosotros. Pero nosotros, los que estudiamos la palabra de Dios, los que conocemos la palabra de Dios, los que enseñamos la palabra de Dios a otros, somos tan necesitados y tan carentes de la gracia de Dios que nos perdona y hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Que Dios te bendiga y que te ayude a crecer en el conocimiento maravilloso de la gracia perdonadora y de la gracia transformadora. Y que si eres un maestro de la palabra, seas sensible para no predicar lo que tú personalmente piensas o crees, sino para ser un instrumento, una herramienta útil en las manos de Dios, para edificar, para construir
no para destruir, no para dividir, sino para construir un pueblo para la venida del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.